San Juan capítulo 4 verso 23. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios bajo el tema ¿eres un adorador? Nos preguntamos con signo de pregunta. ¿Eres un adorador? Gloria al Señor. Adorado sea el nombre del Señor. Eso es lo que deseamos en esta tarde, estar compartiendo en la palabra del Señor. Si alguien le pregunta a usted, o nos preguntan por ahí, hermanos, en la vía pública o en la misma iglesia, hermanos, o tal vez personas, y nos preguntan, ¿eres un adorador? ¿Usted qué le respondería? Amén. Gloria al Señor. No tenga temor. Yo no voy a cambiar la pregunta o la forma de responderla. Vamos a ver algo a través de la palabra de Dios. Pero cabe la pregunta, ¿eres un adorador? Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra adorar significa amar al extremo. Eso es adorar. Amar al extremo. Usted y yo le atribuimos esta palabra, este término, solamente a Dios. Creemos que el único que es digno de ser adorado, y esa palabra la usamos, adorar a Dios. No adoramos objetos, no adoramos personas, no adoramos niños, no adoramos esposos, esposas, hijos, no. Cada uno de ellos los amamos y le damos el lugar que ellos merecen. Pero adorar solamente a Dios. Por eso que de eso se trata. Adorar solamente a Dios. La adoración comúnmente lleva consigo la devoción, el honor, la alabanza hacia la deidad indicada. Cuando adoramos, estamos amando en extremo y entregándole una alabanza, un honor, una gratitud a una deidad. En esta oportunidad, Dios es el único digno de ser adorado. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, vamos a observar eso en esta tarde. Usted conoce el capítulo 4, yo no me voy a detener en él, del libro de Juan, cuando entonces una mujer quería decirle al Señor dónde era que había que adorar. Y el Señor le responde el verso que hemos leído. Porque algunos pensaban que eran en un lugar, en un monte, en un lugar específico, que ahí se adoraba. Y el Señor le dice, la hora viene, y es más, ahora es, diciéndole el momento preciso, que estaba él hablando con la mujer, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Por lo tanto, este verso nos deja entrever algunas enseñanzas que, sin entrar en detalle del mismo, yo quisiera tomarlo como ejemplo y luego meditar en este tema, si somos o no somos adoradores. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que hay verdaderos adoradores y pueden haber falsos adoradores. Es decir, hay los que son genuinos y está la copia, el original y la copia. Usted y yo siempre hemos aprendido a quedarnos con el original. La copia, por más fiel que sea, no sirve, es copia. Yo quiero el original. Queremos ser adoradores, pero en verdad. No falsos adoradores. Ahora, la adoración no es simplemente un cántico espontáneo en una iglesia. No es cantarle a Dios aquí en la asamblea, en la congregación.
No es que usted y yo digamos vamos a adorar a Dios y elevamos un cántico y de repente en un momento levantamos nuestras manos y cantamos. Eso está bueno y hagámoslo. Pero eso no es simplemente adorar. Adorar es amar en extremo. Y con un cántico, nunca pudiéramos demostrar que amamos en extremo. Usted puede cantarle algo y no significa que le ame en extremo. Que usted y yo podamos entonar un cántico a Dios no significa que le amemos en extremo. Adorar es amar al extremo. Poder entregarnos, darnos la adoración para que podamos comprender. No es simplemente una alabanza y un cántico, sino que es un estilo de vida delante de Dios. El verdadero adorador sabe que su vida es una vida de adorador. Por lo tanto, ya no es un cántico, ya no es una alabanza, ya no es si sé bien entonarla o no entonarla. No sé, es la vida de una persona entregada a Dios para adorarle. Eso es el adorador. Amar al extremo, rendir, gloria a Dios, su vida para adorar a Dios. No adorarle con un cántico de labio, sino adorarle a Dios con la vida. Eso es lo que queremos ver en esta tarde. Y yo quisiera tomar en forma sencilla y práctica dos personas que tienen algunas similitudes y que la vamos a ver las similitudes que tienen en dos puntos, el uno con el otro, de la palabra del Señor. Uno de ellos es José, el esclavo, el del Génesis, el que vivió momentos duros y difíciles, pero José fue un adorador. José supo amar al extremo a Dios. Y el otro hermano fue David, también, que tienen similitudes José con David. Vamos a verlas. Y ambos, tanto el uno como el otro, supo adorar, pero no meramente con un cántico, porque usted y yo no encontraremos en la Biblia un cántico de José. No sabemos cuánto cantaba él, pero sí sabemos que José era un adorador. Amaba en extremo a Dios, y como amaba en extremo a Dios, no quería fallarle. El que ama en extremo a alguien no quiere traicionarle, no quiere herirle. Ama en extremo. Yo no quiero hacerle daño a esa persona que amo, porque quiero el bien. Cuando uno ama a Dios en extremo, no quiere hacer daño a Dios. No quiere entonces cortar la comunión con Dios, porque ama en extremo al Señor y quiere honrarle a Dios con su vida. No es simplemente un cántico, es la vida entera entregada a Dios para adorarle en toda devoción. Es más allá que una alabanza espontánea en una congregación. Es más allá de un cántico que usted y yo podamos tener delante del Señor. Es una vida entregada a Dios. Yo no creo en la alabanza verbal. Yo no creo en ese que dice que le alaba a Dios y le adora a Dios y ha tenido guerras, pleitos, molestias y que tiene un signo de interrogación arriba de su cabeza. Ese no es un adorador. El adorador es aquel entonces que ama en extremo a Dios, que no tiene un signo de interrogación que le anda persiguiendo constantemente porque son muchas preguntas que uno tiene y no tiene respuesta. No, el verdadero adorador es una vida entregada, rendida a Dios. ¿Habrá algún adorador? Seguimos siendo adoradores, adoramos a Dios. Bendito el Señor, aleluya. Y podemos expresarlo sí con cántico. Déjeme decirle que la alabanza, el cántico, la acción de gracia, la adoración, la postración, todo eso tiene un lugar muy importante en la vida de la congregación y en la vida del cristiano. Todo eso es bueno. Todo eso es edificante, con todo eso nos gozamos nosotros. Pero en esta hora yo quiero hablar y observar juntos que el adorador es más que simple palabra. El adorador es aquel que con su vida está adorando a Dios. Bendito el Señor. Ambos, tanto el uno como el otro, hablando de José y de David, fueron hermanos menores. Y
como ambos fueron hermanos menores, tuvieron que ser elegidos por la providencia divina. El primer hijo de cada familia tenía honores y privilegios, era el primogénito, heredaba bendición y era considerado entonces como el más importante. Pero para que se tuviese presente el último, tiene que intervenir Dios. Porque si no interviene Dios, el último no era tenido en cuenta. Tanto José como David fueron los hermanos menores. Dice la Biblia, Génesis 37:3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Bendito el Señor. Hablando de José, el rechazo vivido por sus propios hermanos, no le fue fácil a José abrirse camino en medio de eso. Para él no fue sencillo, siendo el menor, abrirse camino en medio de eso para llegar al lugar que él llegó. Mas sin embargo, él era un adorador a quien Dios había elegido, a quien Dios había escogido, y él sabía adorar a Dios en todo momento. Gloria al Señor. Era entonces amado por su padre, dice la Biblia. Cuando alguien es amado, en primer lugar es que se deja amar. Hay gente, hermano, que no se deja amar. ¿Cómo puede amar a alguien que no se deja amar? Tiene que ser amado. Ahora, los hermanos no soportaban que su padre le amara a él. Como diferencia le hizo su padre una túnica de colores. Pero lo primero que vemos en la Biblia es que los hermanos le molestaba que su padre le amara a José. No soportaban que el padre amara a José. ¿Por qué? Ahora, la pregunta sería ¿por qué? Porque ellos también querían el amor del padre. Ellos también querían ser amados. Ahora, pero la forma, la vía en cómo ellos quieren lograr el objetivo está mal. Ahora, fíjese, la escena es esta. José y su padre que le amaba. Sus hermanos no sentían el mismo amor del padre para con ellos. Si alguien se encuentra en esta situación, lo primero que debe hacer es buscar el amor del padre. Voy a ver cómo hago para que el padre me ame a mí también. La reacción de ellos tenía que haber sido esa. Voy a intentar y ver qué puedo hacer yo para que mi padre me ame a mí también. No fue esa. Ellos no se sentían amados y querían acabar con el que era amado. Querían terminar con el que era amado. Lejos de intentar buscar ser amado por el Padre, ellos odiaban y rechazaban al que era amado por el Padre. Y entonces procuraron matarle. Que en sentido figurado ante el Padre, en verdad, lo dieron por muerto. Tomaron su túnica, que era otro problema que ellos tenían. Hoy no vamos a hablar de la túnica. Ya hemos compartido algo de eso. Pero el otro problema que ellos tenían era la túnica. Tomaron la túnica. Imagínense que le aborrecían por la túnica. Y una vez que tuvieran la túnica, no era de la talla de ninguno de ellos. A ninguno de ellos le quedó la túnica de José. Al único que le quedaba era José, porque se le había otorgado el Padre y era para él. Aunque puedan robar túnicas, no importa. Lo que Dios ha diseñado con uno, Dios lo cumplirá, porque ese es el propósito del Señor. Hubo elección divina. No lo buscó José a eso, se lo dieron a él. Él era amado porque se dejaba amar por el Padre. Gloria a Dios. Pero era el menor. Sus hermanos no le vieron como hijo menor, como hermano menor. No le vieron. El hermano menor, los mayores tienen la tendencia, la preocupación de cuidar de ellos.
Nacemos en el hogar cuando alguien ya nos dice, cuida de tu hermano, mira que tú eres más grande. Nos asumimos como la responsabilidad de cuidar al que es menor. Eso no lo sintieron ellos. Ninguno de los hermanos de José sintieron esa responsabilidad. Estaban ellos dispuestos a acabar con la vida de José, meterlo en una cisterna, venderlo como esclavo, ultrajear sus bienes. No le fue fácil a José abrirse paso en medio de eso, pero él era un adorador y con su vida él quería adorar a Dios. Él amaba a Dios en extremo. Él no se levantaría contra sus hermanos, él dejaría eso en las manos del Señor. No nos toca a nosotros levantarnos contra nadie. No, nos toca adorar a Dios, amar a Dios en extremo. Yo no quiero dañarle a Dios, yo no quiero dañar la obra de Dios. Por lo tanto, yo voy a amar a Dios y del resto se encargará el Señor. José era un adorador. Lo calumniaron, fue ofendido, momento de angustia, pero sobre él pesaba una elección divina. Dios lo había elegido. Siendo el menor, Dios lo había elegido. Dios puso sus ojos en él y él era un adorador. Amaba a Dios en extremo. No buscaba fama, no buscaba prestigio. Si hubiera querido buscar fama, lo hubiese tenido, porque ofrecimiento de fama momentánea hubo en la vida de José. Hubieron personas que se le brindaron a él y él tuviese fama momentánea, pero él decía, yo no puedo quebrantar la ley de Dios. Yo amo a Dios en extremo. Yo soy un adorador y como amo al Señor, ¿cómo voy a pagarle? ¿Cómo voy a pagarle por mal al que me ha hecho tanto bien? El Señor me ha hecho tanto bien. ¿Cómo voy a quebrantar yo la ley de Dios? El verdadero adorador va a amar a Dios en extremo, va a amar la ley de Dios, los mandamientos del Señor. Por lo tanto, no va a quebrantar, no busca fama momentánea, pasajera, sino busca adorar a Dios en espíritu y en verdad. No es solamente, hermanos, es una expresión verbal. No es que el Padre está buscando adoradores que canten en la menor, en re mayor, no. El Padre está buscando adoradores que puedan adorar a Dios en espíritu y en verdad, con sus vidas que sean dignas de adorar. Y diga, este es un adorador, sabe amar a Dios en extremo. Fue el menor José, fue el menor de su familia, pero Dios lo escogió. En David también, dice la Biblia en 1 Samuel 17:12, en adelante David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en aquel tiempo de Saúl, estos hombres este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y entre los 3 mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores con Saúl. David era el menor de su familia y había sido dejado a un lado. En el momento en que el sacerdote va a ofrecer sacrificio a su casa, David no estaba invitado a esa fiesta. Era el menor, pero era un adorador. Amaba a Dios en extremo. Se prepararon todos en su casa para una gran fiesta y David no fue invitado. Lo dejaron por allá solo en el campo, cuando en verdad Dios detiene la fiesta. Y entonces le dice el profeta, no está aquí el que yo voy a ungir. Y el profeta le pregunta a su padre, a Isaí, bueno, ¿hay alguien más? Y le dijo el padre, queda él menor. ¿Y dónde está? Él está por allá en el campo. La fiesta se detuvo. Y él dijo, no seguirá la fiesta. No nos sentaremos a la mesa hasta que haya venido el menor. Fueron a invitarle, fueron a decirle que había una fiesta en la casa y que no podía seguir la fiesta si él no venía. Si él no era un adorador, tal vez no actuaba como actuó.
Él actuó así porque era adorador. Hagámonos un instante del lugar. Imagínense que en su casa hay una fiesta, toda su familia está involucrada, sus hermanos, sus padres, todo el mundo está interesado, y a usted lo dejaron a solas, afuera. Se entera por allá entonces de la fiesta y le invitan y le dice: ven, vamos, te tienes que sumar a la fiesta. Tal vez nosotros, o tal vez yo, lo que haría sería: ahora, después que me dejaron a mí afuera, me están invitando a la fiesta, no voy, síganla ustedes, yo no voy. Ese sería el corazón dañado de alguien que no es adorador. Pero como David no tenía el corazón dañado y David era un adorador, cuando le dijeron: tenés que ir, papá te está llamando, la fiesta en casa no continúa si tú no vas, David empezó con gozo a decir: no, vámonos, gloria a Dios. Contento y alegre, él se fue a la casa del Padre y ahí continuó. No era tenido en cuenta, estaba siendo el último, pero Dios lo había elegido, Dios lo había mirado, porque él era un adorador y con su vida él sabía adorar a Dios en extremo, amar al Señor, gloria a Dios, y no dejaba que nada le dañara su corazón. No había, hermanos, tal vez para él muchas oportunidades en la vida de que David lograra hacer algo, conquistar algo por el lugar que él ocupaba. Pero había una elección divina en él. Dios lo había elegido y eso es lo todo. Eso es suficiente. Dios lo había mirado. David era un adorador. Sabía adorar a Dios. Lo hacía con cántico. De él sabemos cómo cantaba. Pero lo más importante de David no era cómo él cantaba, sino que lo más importante era que él adoraba a Dios. Amaba a Dios en extremo. Con su vida le adoraba al Señor. Gloria a Dios. Por lo tanto, ambos, tanto el uno como el otro, menores. Los hijos menores de la familia. Eso no era mirado muy bien. Eso era dejado a un lado. ¿Y qué va a esperar de mí? Soy el más chico de la familia más pobre que hay en Belén. No hay nada. ¿Qué se va a esperar de mí? ¿De mí quién va a mirarme? Pero entonces hubo una elección y una actitud de un adorador. Dijo: yo voy a adorar a Dios en extremo, voy a amarle a Dios en extremo, voy a honrarle con mi vida. Si Él me miró, fue porque Él tuvo misericordia. Bendito el Señor. Qué lindo, hermanos, es recordar. Estamos viendo la adoración, pero qué lindo poder recordar y tener en mente el lugar del lugar que Dios nos arrancó a usted y a mí. Dios nos arrancó, hermano, y tenemos que mirar el hueco de la cantera donde hemos sido arrancados y darle gracias a Dios, alzar nuestra mirada al cielo y decirle: Señor, yo te doy gracias porque de ese lugar tú me rescataste, tú me diste esa esperanza. ¿Quién miraba o quién podía verme? Nadie. Pero hubo unos ojos eternos que me miraron, y entonces yo vengo a ofrecer mi vida en adoración. Soy un adorador. Gloria al Señor. El segundo aspecto, dije que eran dos. El segundo aspecto en la vida de estos muchachos, tal vez David y José, era que ambos, o en ambos casos, fueron blancos de un lenguaje no pacifista de parte de sus hermanos. Fueron blancos de un lenguaje no pacifista de parte de sus hermanos. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Génesis 37:4: y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían dialogar con José, no cabía. Gloria al Señor. La envidia que le tenían le llevó, hermanos, a una actitud de aborrecimiento. Ya no le veían como su hermano y menos como el hermano menor. No podían establecer un diálogo entre ellos. No podían hablarle. El hablar era pelear. Si se sienta a hablar, yo no le hablo pacíficamente. Yo le voy a hablar con alteración. Mi mirada es una mirada aborrecedora. No lo aprecio. No me cae bien.
Decimos nosotros los uruguayos, me cae redondo, no está bueno, no me sirve, no puedo hablarle pacíficamente. Había algo, ¿sabe, hermano? Que de alguien sin Dios, usted puede esperar que esa sea una reacción, pero de los hermanos, y voy a un plano espiritual, de los hermanos, esperar que no puedan hablarle pacíficamente, que yo no pueda dialogar con mi hermano, que yo no pueda hablar con él porque entonces se altera, y ya entonces me saca de quicio, y ya comenzó, y ya se alteró, ya no lo domina el espíritu, lo domina la carne. Ya no es guiado por el Espíritu de Dios, ahora es por la carne. Hay impulsos humanos y no de Dios. No le podían hablar pacíficamente, le aborrecían, no le aceptaban, no podían hablarle. Gloria al Señor. De eso se espera, reitero, de alguien que no tiene el Espíritu de Dios. Pero de alguien que tiene el Espíritu de Dios, hermano, Dios nos ha llamado a paz. Y yo tengo que hablar con todo el mundo y tenemos que hablar pacíficamente, sin ningún problema. Ahora, si yo no sé hablar así pacíficamente, tengo un problema. Ahora, José era un adorador. Venían sus hermanos y no podían hablarle pacíficamente. Él sí podía hacerlo. ¿Y sabe quién era el que tendría que tener más, que debería ser más afectado, por llamarlo de una manera? Él, José, por todo lo que hicieron con él. En verdad ellos hacían cosas que no les salían. Y el que tenía que ser afectado sería José. Ni vengan a hablarme. Pero José era un adorador. Y José amaba a Dios en extremo. Por lo tanto, José les servía. José los recibía. José les fue de bendición. José los consoló después, diciéndole: no les pese el haberme vendido, porque esto estaba Dios en el asunto. Aleluya. Dios estaba en medio de esto. Y me preservó la vida a mí para preservársela ahora a ustedes y a otras naciones. Gloria a Dios. Había allí un corazón de un adorador. Amaba a Dios en extremo. Nosotros vemos de qué podemos sacar ventajas. Y si la Biblia dice, hermanos, en el libro de los Gálatas, que el apóstol dice: no mordáis los unos para con los otros. Gloria. No era que andaba uno persiguiendo a un hermano para morderle. Gloria, entiéndase lo espiritual. Por lo tanto, hermanos, salía el hermano y lo mordía todo, quedaba masticando, hermanos, no chicle, masticando, hermanos, gloria a Dios. Y de tanto en tanto, hasta un globo ahí, este va por esto, gloria, de todo le hacían. Bueno, se espera de alguien que no tenga a Dios, pero de alguien que tenga al Señor, hermano, ya no. Gloria. Por lo tanto, es necesario que podamos nosotros hablar pacíficamente y entonces ver que la actitud nuestra como creyente tiene que ser así. José, que es lo que vemos en el hilo, era un adorador, sabía adorar a Dios y dejaba todo eso en las manos del Señor. No se preocupaba por eso. Y que fulano, y que aquel, y que mi hermano me vendió, y que aquel me traicionó, y que aquel habló de mí, y que aquel me hizo una calumnia, y que aquel me preparó esto, y que aquel aquello, y que aquel aquello, y que nada. Mi vida está en las manos del Señor, la guarda Dios. Mi vida está en sus manos. Yo soy un adorador, voy a adorar a Dios, no importa lo que otros hagan. Yo quiero amar a Dios en extremo, y yo quiero honrarle al Señor. Si nos detenemos en mirar en la vida, hermano, todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, nos vamos a dañar. Yo no soy llamado a mirar todo lo que sucede a mi alrededor, me va a afectar. Yo soy llamado a mirarle a Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Voy a mirarle al Señor. Yo voy a amarle a Dios. Yo voy a ser un adorador. Un adorador con mi vida. Voy a adorar a Dios. Ay, que eso me afecte, me afectó tal cosa. Yo soy un adorador y adoro a Dios. Cuando vengan los dardos que quieren dañarme, como estoy en adoración, la palabra del Señor nos puede enseñar que hay protección del Señor. El adorador está guardado por el poder del Señor, y ahí estamos adorando a Dios. Yo no voy a dejar que eso me afecte, porque me va a afectar y voy a entrar en el hilo de ello, y voy a dejar de adorar, porque entonces no voy a amar extremo. Y me voy a dañar y voy a empezar a hablar y a hacer cosas que no está bueno. Eso es no amar en extremo. Yo soy un adorador. ¿Cuántos adoradores hay? Amén. Gloria al Señor. Seguimos siendo adoradores, amamos en extremo.
Gloria. Y si alguien viene, hermano, a querernos dañar o hablar de alguien, no, yo soy adorador. Yo no puedo dañar a mi hermano. Hay gente, hermano, que se pone a hablar de la iglesia. Esto es un tema que tengo para compartir en algún momento. Pero hay gente que se pone a hablar de la iglesia, hermanos, y que la iglesia esto y que la iglesia aquello. Se olvidan que ellos son iglesia. Te olvidas que tú eres iglesia. Estás hablando de ti mismo. Gloria a Dios. No, somos nosotros, hermanos, adoradores. Adoramos a Dios en todo momento, adoramos a Dios en todo tiempo. José era un adorador, gloria a Dios, y los hermanos no podían hablarle pacíficamente. Lo mismo sucede con David, según 1 Samuel 17, versos 28 y 29. Dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué te he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Sus hermanos a David no le podían hablar pacíficamente. David fue enviado por el Padre a ver el estado de sus hermanos también, hermanos, y ser de bendición a ellos, ayudarles hasta con víveres. Y cuando fue entonces, hermanos, su hermano que le vio hablar, comienza, hermanos, a tener un diálogo de menosprecio en público, queriendo dejar en menos a David. Me asombra esto. Me asombra que un hermano actúe de esta forma para con alguien de su sangre, y entonces le diga: ¿para qué has descendido? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Eso es un diálogo de menosprecio en público. ¿Qué haces aquí, muchachito? No sabes que no sirves para nada. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué te mandas la parte? ¿Quién sos vos? ¿Quién te conoce? ¿De dónde has salido? Yo te conozco, sé lo que haces, sé quién eres. ¿Qué haces aquí? Además le dijeron: y las pocas ovejas, tú eres un sencillo pastor de ovejas en un rebaño pequeñito. Las pocas ovejas esas, ¿con quién las dejaste? Queriéndolo menospreciar en público. Hermanos, en verdad hay un error cuando la gente que la gente comete a menudo, que es a veces, hermano, ciertas palabras en público que pueden llegar a dañar la vida de alguien más que edificarle. Hay ciertas palabras, hermanos, que uno tiene que saberlas medir y cuidar, porque lejos de edificar dañan. Y en público somos llamados a construir. Y cuando tengamos y veamos algo de alguien, le llamaremos aparte y le expondremos más exactamente el camino del Señor. Pero le tomaremos aparte. Lo encontramos eso de un matrimonio en la iglesia primitiva. Cuando un predicador elocuente, fervoroso, ferviente en espíritu, estaba predicando y era llamado Apolo, y predicaba muy bien, y aquí en Priscila se gozaron con él y dijeron: amén, gloria a Dios, aleluya. Y dijeron: pero hay algunas cosas que tenemos que hablarle, vamos a tomarle a solas para hablarle. Hay gente que no ha aprendido ese principio. Yo he visto personas que desde el púlpito quieren corregir a personas individuales en la iglesia. Yo lo sacaría del púlpito hace rato, porque entiendo de que no saben y no conocen lo que es verdad, la palabra de Dios, que así no se construye, así se destruye. Por lo tanto, entonces somos llamados a construir. Y cuando ellos le dijeron: ¿qué has hecho con? ¿Dónde has dejado las pocas ovejas que tienes? ¿Qué haces acá? ¿A qué has venido? Es menosprecio. Ahora, pensaba porque era el hermano mayor que tenía la autoridad para menospreciar a su hermano menor. Pensó en algún momento que por el lugar que estaba ocupando ahora en la guerra, él tenía la autoridad, tal vez por así decirle, de menospreciar a alguien. ¿Quiénes creen que somos o que es cuando de repente, por la autoridad tal vez que tenga, por la investidura de la labor que realiza, se cree, hermanos, en una postura superior para denigrar a alguien y en público? Si hay algo que hay que corregirlo, hermanos, que yo estoy seguro que siempre tendremos que corregir cosas en nuestra vida, se harán en secreto, se harán en la intimidad, pero no se hacen de esa manera.
No le podían hablar pacíficamente. Buscaban la reacción de David. David era un adorador. El adorador ama a Dios en extremo y dice: yo no me quiero dañar, yo amo a Dios en extremo. Y luego le dice entonces su hermano, le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Estas palabras son fuertes. Yo conozco soberbia, tu soberbia, la malicia de tu corazón, que has venido para alegrarte y para mirar la batalla. Es decir, si nos va mal, tal vez tú te pongas de ese lado a reírte. Y has venido con soberbia, y has venido con malicia de corazón. ¿Sabe dónde? ¿Sabe quién tenía soberbia y malicia de corazón? Él. Describe lo que había en su corazón. Porque de lo que abunda en el corazón, mi boca va a hablar. Y en el corazón de ellos había soberbia, había malicia, había orgullo, había un montón de cosas. Gloria a Dios. Y no era que estaba en el corazón de David. El corazón de David no era perfecto, pero el corazón de David era el corazón de un adorador. Él sabía adorar a Dios. Por lo tanto, lo que le dicen de él no era cierto. Sencillamente eso estaba en el corazón de ellos y no de él. David era un adorador, gloria al Señor. Pero entonces, hermanos, la actitud, vinieron a decirle: has venido aquí con soberbia y con malicia del corazón. Nada, opuesto a esto. David no llegó a eso. Y has venido para mirar y vienes para ver la batalla. Usted y yo sabemos el final de esta historia, hermano, que no entramos hoy en detalle. Usted sabe que el final de la historia, hermano, fue el instrumento que Dios usó para derrumbar ese gigantón que había ahí. Todos ellos se llenaron de miedo. El único valiente, hermano, que se presentó en línea de batalla, hermano, fue David. Fue el instrumento. David era un adorador. David sabía adorar a Dios y por lo tanto entonces amaba en extremo a Dios. Pero no se dejó afectar por esas palabras. Al adorador podrán decirle muchas cosas, pero no se deja afectar por las palabras que vienen contra nosotros. No nos dejamos afectar. Si supiera, hermanos, todo lo que dicen por ahí de uno, enterándonos, hermanos, una décima parte, ya a veces decimos: ¿en serio? Se dijo. Y ya entramos como en crisis. La décima parte. Eso es lo más bonito que dijeron. Gloria a Dios. Pero no nos vamos a dañar. No vamos a dejar que eso nos dañe. Somos adoradores, amamos a Dios en extremo. Tampoco nos interesa saber de dónde viene y quién lo dijo y qué pasó y cómo fue. Nada, no nos interesa. No estamos en esa, no tenemos tiempo para eso. Somos adoradores. Adoramos a Dios en extremo, amamos a Dios, adoramos al Señor en todo momento. Esa es la vida del adorador. Gloria a Dios. Podrán levantarse contra uno, podrán calumniarlo, podrán buscarle la forma en que se enoje, podrán ir a hacerle irritar con su diálogo, podrán afectarle la vida de él, pero el adorador sigue teniendo esa devoción a Dios, amando en extremo al Señor, no dejando que nada de eso dañe su vida. No hay que dejar que las cosas de abajo nos dañen. Somos del cielo, somos de arriba, somos adoradores. No dejaremos que esas cosas nos dañen. Alabado sea el nombre del Señor. A veces encontramos, hermanos, personas que se sienten tan frágiles ante cosas como esas y se dañan y se rompen. No había estructura espiritual en ello, porque si hubiese estructura, no se hubiesen dejado dañar. El verdadero adorador ama a Dios. Leíamos al comienzo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Comenzamos esta práctica diciendo: ¿eres tú un adorador? Gloria a Dios. Y la terminamos diciendo: ¿eres un adorador? Gloria al Señor. El adorar a Dios nos va a costar y tendremos que pagar un precio por adorar a Dios. Por adorar a Dios tal vez seremos vituperados, señalados, criticados. Adorar a Dios nos va a costar un precio, pero
Al fin y al cabo es el mejor precio, hermano, que pudiésemos pagar, porque queremos ser adoradores que adoremos al Señor en todo tiempo. Gloria. Estamos dispuestos a decir, Señor, es cierto, se levantan y todas esas cosas es cierto, pero yo quiero ser un adorador. Yo voy a adorar a Dios en espíritu y en verdad. El Padre está buscando tales adoradores. ¿Habrá adoradores en esta tarde?